En la cabina de Ondas de la Montaña, gente que maneja muy bien la opinión. Los sábados, como todos los días de la semana, son liberales. Tertulia Liberal. 60 minutos llenos de liberalismo, 60 minutos llenos de triunfo. Tertulia Liberal. Un espacio abierto para todos los liberales de Medellín y Antioquia. Tertulia Liberal. Maneja Alberto Escobar. Coordina el doctor Omar del Valle. Tertulia Liberal. Y que viva siempre el glorioso Partido Liberal. Bienvenidos, amables oyentes, a este nuevo espacio de Tertulia Liberal. En el día de hoy los acompañamos Susana Escobar y Alberto Escobar. Esperamos que en el desarrollo de este nuestro programa tengamos análisis acerca de la reforma política que en este momento se está tramitando en el Congreso de la República. De igual manera, vamos a tener información acerca de la instalación de las sesiones extras en el Consejo de Medellín, donde el alcalde hizo importantes anuncios. De igual manera tendremos oportunidad de referirnos en el editorial de la semana o en el comentario de la semana al paro de maestros. De igual manera tendremos comentarios acerca del fallo de segunda instancia que se produjo por parte de la Contraloría General de Medellín con respecto al lote que vendieron en la central mayorista de propiedad del municipio de Medellín por 11.000 millones de pesos menos que en su costo real, tal y como lo había presupuestado el Agustín Codazzi. Recordemos que la venta de este lote se hizo en la administración del exalcalde Aníbal Gaviria. Con los buenos días nuevamente, entonces vamos con notas de las que nos trae Susana todos los sábados. La decisión de la Corte Constitucional que tumbó dos apartes del Fast Track que se iban a utilizar para tramitar más rápidamente las normas necesarias para implementar el acuerdo de paz alcanzado con las FARC provocó que el máximo líder de esa guerrilla anunciara que entran en asamblea permanente en todos los sitios donde se encuentran concentrados sus hombres. Este anuncio pone de nuevo tensión sobre el tema de la implementación de los acuerdos. El secretario general de la Presidencia y portavoz de la Casa de Nariño, Alfonso Prada, aseguró que la decisión no pone en peligro el proceso. Lo que hizo la Corte fue abrir la posibilidad de que los proyectos de ley que se presenten alrededor del acuerdo de paz con las FARC sean objeto de proposiciones por parte de los partidos políticos. Con el llamado para que Colombia pare la siembra de cultivos ilícitos y con una referencia breve al acuerdo de paz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó ayer en reunión con su homólogo Juan Manuel Santos el apoyo que su país tiene hacia Colombia. Sin embargo, para los analistas quedó claro que ambos presidentes tenían prioridades distintas. Mientras que Santos estructuró su discurso en el acuerdo de paz, Trump tenía un solo foco: la lucha contra las drogas. Frente a la paz, señaló que no hay nada más difícil. Queremos hacer la paz en todo el mundo y ustedes son realmente un gran ejemplo de ello. El presidente Santos ha hecho un trabajo magnífico, no fácil, pero sí magnífico. Bueno, vamos entonces a continuación a presentar, digamos, los elementos sustanciales que trae el proyecto de acto legislativo sobre la reforma política.
Por ejemplo, se acaba con la facultad del procurador de sancionar él solo con destitución a funcionarios elegidos popularmente. El Consejo de Estado debe conocer la decisión y confirmarla por la vía del mecanismo de consulta. Se pueden recolectar firmas electrónicamente para los mecanismos de participación ciudadana. La doble militancia se extiende a grupos significativos de ciudadanos. Antes solo operaba para partidos con personería jurídica. La Corte Constitucional, vía jurisprudencia, la extendió a grupos significativos de ciudadanos. Los nuevos partidos solo tendrán que demostrar una base de afiliados del 0.2% del censo electoral. Hoy es de 35.501.580 y el 0.2% equivale a 71.000 afiliados. La financiación de las campañas políticas seguirá siendo preponderantemente estatal, pero no se permitirá el uso de dinero en efectivo ni la contratación de transporte. Los particulares deberán rendir cuentas sobre el origen, volumen y destino de los aportes. Habrá un registro único de proveedores electorales. Esto, pues, según explicó el ministro Cristo, quiere decir que en adelante inclusive las personas naturales tendrán que estar ubicadas en ese registro único de proveedores cuando se trate de que entreguen recursos o dineros para contribuir a campañas políticas. Igualmente, se plantea en esta reforma que los miembros de corporaciones públicas que hagan las contribuciones a los partidos deberán declararlo de manera pública, y se limita el derecho a elección a corporaciones públicas a solo 2 periodos. O sea, esto quiere decir que ni los concejales, ni los diputados, ni representantes a la Cámara, ni senadores pueden estar, de acuerdo a las normas vigentes actuales, entonces más de 2 periodos. O sea, en este momento se estipula que son 4 años por cada periodo. Quiere decir que ninguno de estos corporados públicos puede estar más de 8 años en una misma corporación. Esto implicará necesariamente una rotación importante y darle cabida, digamos, a nuevas figuras que puedan surgir en el panorama político. Con los buenos días para nuestro contertulio Andrés en el día de hoy. Estamos ya en este momento, Andrés, comentando algunos aspectos de la reforma política. Se señala también que se rebaja la edad para ser senador de 30 a 25 años y para la Cámara de 25 a 21 años. Otros elementos de la reforma política dicen: tendrán funciones investigativas y se contará con un cuerpo de investigación con funciones de policía judicial. Esto respecto a los que tienen, digamos, que ver con el Consejo Electoral colombiano. También se acaba con la pena perpetua de pérdida de investidura. En adelante, dicha inhabilidad solo operará por el término de la sentencia, de acuerdo a lo que contiene esta nueva reforma electoral. Otro elemento importante de la reforma es que los congresistas en adelante pueden ser llamados a ocupar cargos públicos, estando en el ejercicio de su curul. Desde ahí los pueden llamar a ejercer cargos públicos y no tienen ninguna inhabilidad. La pérdida de la investidura solo operará por el término que se determine en la sentencia, cuando se trata de personas, pues, que sean sancionados por algún delito respecto a inhabilidades, incompatibilidades y demás. Ahora, se establece el principio de la doble instancia para la pérdida de la investidura.
La primera instancia será una sala accidental compuesta por un magistrado de cada una de las sesiones y la segunda la sala plena con exclusión de los que participaron en la primera. O sea, es un mecanismo novedoso pues dentro de esta reforma. Dentro de los puntos que ya pues conocíamos, se establece la lista cerrada obligatoria, la cual deberá confeccionarse mediante el mecanismo de democratización interna de los partidos y se admiten las listas en coalición para corporaciones públicas, siempre y cuando sumados hayan obtenido el 15% o más del censo electoral de la respectiva circunscripción. Andrés, este punto sí es un punto que yo, por ejemplo, no conocía. Bueno, saludando a todos los oyentes, amigos y a la mesa pues principal y a quienes nos escuchan en todo el departamento de Antioquia, igualmente en TUNED Radio. Este tema de la reforma política es bien importante y bueno, en los puntos que ha tocado Alberto y el que menciona particularmente la posibilidad de hacer alianzas, digamos que eso no es novedoso realmente porque ya en el pasado, recordemos por ejemplo, en el año 2014, el Partido Alianza Verde o Partido Verde hizo alianza con el movimiento político Progresistas y ahí pasó a denominarse este nuevo movimiento Alianza Verde, donde hicieron alianza sin perder ninguno de los dos la personería jurídica y que digamos de alguna manera intercalaban o hacían un cambio en la lista, lo que les permitió tener más de 8 o 9 senadores en el Senado de la República. Es decir, este método en sí no es tan novedoso, sin embargo, es interesante. El asunto es que estas alianzas, yo hablo como de dos vertientes. Una es una alianza meramente electorera o electoral, como empresas electorales que son algunos partidos y movimientos políticos, y otras son alianzas ideológicas, programáticas o de simpatía en cuanto a programas de gobierno o de gestión pública. Y eso debería de ser la razón de ser de este grupo de coaliciones. Ahora, si son alianzas meramente electoreras, pues me parece que carecen de sentido. Sin embargo, eso no lo puede de alguna manera regular la ley porque ya sería también una intromisión indebida en la autonomía que tienen los partidos políticos. Frente a ese tema, pues, ¿qué nota Alberto? Bueno, y uno de los puntos, ahora, puntos fundamentales en esta reforma, el que tiene que ver con las listas cerradas, Andrés. Igualmente, el de la financiación de las campañas, que dice seguirá siendo preponderantemente estatal y dicen que no se permitirá el uso de dinero en efectivo en las campañas. Y por el otro lado, esto sí es novedoso, de que habrá un registro de proveedores electorales, es decir, de los particulares que deseen hacer contribuciones a alguna campaña y esto vaya, digamos, orientado sobre todo es a que se respeten esos topes. Bueno, yo creo que el punto, bueno, son varios los puntos interesantes de la reforma política, algunos los puede compartir uno, otros no. En el caso particular de la lista cerrada, ya como mecanismo obligatorio, o sea, se llama lista cerrada y bloqueada. Actualmente hay que decirlo que en la Constitución Política de Colombia, expedida en el año 1991 y en las reformas posteriores, mediante actos legislativos, se ha establecido la posibilidad que tienen los partidos y movimientos políticos de definir u optar por la lista cerrada o lista con voto preferente. Básicamente la diferencia es que en la lista con voto preferente uno vota por el logo del partido o movimiento político y por el número o nombre del candidato. A diferencia de la lista cerrada donde uno solamente vota por el logo del partido. Entonces digamos que esa es una diferencia sustancial donde lo que se busca es fortalecer los partidos políticos. Ahora, ¿cuál es la dificultad de la lista cerrada? Que lleguemos nuevamente a la dictadura del bolígrafo. Vamos a poner el ejemplo, la lista del Senado que sacó el Centro Democrático en el año 2014 y que logró más de 20 curules. Esa lista la formó Álvaro Uribe con su bolígrafo sin contar pues con la gente, sino que sin ningún mecanismo previo.
Yo soy partidario de la lista cerrada, pero con democracia y con o sin bolígrafo. Es decir, donde la gente previamente en una consulta interna que sea el mismo día para todos los partidos políticos, así evitamos interferencia de otros partidos y movimientos en la elección interna del partido, sea liberal, conservador, cambio radical, la U, Centro Democrático. Es decir, que se convoque una consulta interna de todos los partidos y que cada militante vote por su partido y así definir el orden de las listas para consejo, asamblea, Senado, Cámara e inclusive para las juntas administradoras locales. Sería un procedimiento más democrático y nos evitaría esa dictadura del bolígrafo que es bastante peligrosa, porque entonces, y un tema adicional, que quienes actualmente tengan curul, porque esta reforma se está planteando, el Partido Liberal, por ejemplo, está planteando que inicie su vigencia a partir del 2018, en lo que yo tampoco estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya el cronograma electoral inició en marzo. Es decir, desde el 11 de marzo inició el cronograma electoral. ¿Cuál es el cronograma electoral? Inscripción de cédulas, renuncias de funcionarios públicos para poder aspirar, mucha gente ya está consiguiendo la financiación, algunos ya están en, digamos, pre-campaña, entonces eso atentaría contra la buena fe y confianza legítima de estos precandidatos. Entonces lo más probable es que la reforma política, la lista cerrada, se aplique a partir del 2019. Y eso es bien importante porque entonces significaría que los partidos políticos tienen que empezar a democratizarse. Y así está establecido en el proyecto de reforma, que los partidos internamente tienen que definir mecanismos democráticos para escoger o seleccionar el orden de la lista, porque si no estaríamos en graves dificultades. Ahora, quienes actualmente son concejales, diputados, congresistas, también deberían de estar participando de esa consulta previa, porque si no, estaríamos hablando de que los congresistas, diputados y concejales se van a perpetuar en el poder. Por ejemplo, si los 5 diputados dicen no, nos tienen que respetar a nosotros los 5 primeros lugares, 5 diputados que tiene actualmente el Partido Liberal en Antioquia, nos tienen que respetar esos 5 puestos, pues ¿qué pasaría? Que sería antidemocrático, porque entonces ya irían ellos 5 y las demás personas que deseen aspirar a la asamblea tendrían que ingresar, pero a partir del 6º puesto. Eso sería totalmente antidemocrático y no permitiría la renovación y el cambio de estos personajes. Pero se debe tener en cuenta, Andrés, que de todas maneras ya limitan el espacio a 2 periodos. No. Y entonces son 2 asuntos importantes que se conjugarían. Por un lado, pues hombre, que ya no se permite elección a una misma corporación pública para más de 2 periodos. Y por el otro lado, el punto que usted pone de presente de que no sea permitido que los que estén en un periodo anterior se tengan prerrogativas por encima de otras posibles aspiraciones. O sea, conjugando esos 2 elementos, nos parece que se dan unas condiciones de participación democrática importante al interior de los partidos. Y claro, y que ya uno salga a hacer campaña, los que deseen aspirar y hagan campaña para definir el orden de la lista. Inclusive, hay que decirlo con franqueza, el Centro Democrático hizo un ejercicio muy interesante para el Consejo de Medellín, donde el orden de la lista al Consejo fue escogida de manera democrática previamente, donde los militantes de ese partido se define un día electoral y ese día se fue a votar por esa lista y definió el orden con el cual se presentaron a los ciudadanos. Eso se tiene que hacer en todos los partidos políticos el mismo día y además por algo, porque es que quienes ingresan de nuevo a estas corporaciones o quieren ingresar, pues naturalmente quien está en el consejo, en la asamblea, en el congreso, cuenta además con recursos, porque tienen un salario o unos honorarios, tienen unas UTL o unidades de apoyo, o sea, tienen recursos que los colocan en una ventaja significativa sobre el resto de los aspirantes, y eso es lo que creería yo no estaría bien en una reforma política, y esta reforma le tiene que poner un límite a esa posibilidad. ¿Para qué? Para que los partidos se puedan renovar y puedan permitir el recambio. Ahora, hay un problema muy delicado para los partidos tradicionales, sobre todo el Partido Liberal y el Partido Conservador, y es el siguiente, que ahorita o en la actualidad carecen de figuras relevantes en el escenario regional e inclusive nacional. Y vos sabes que cuando se vota por esta lista se busca que quien encabece la lista también sean figuras reconocidas. ¿Para qué? Para que lleguen un voto de opinión, un voto de
arrastre que permita tener mayor cantidad de curules a estos partidos. Y el Partido Liberal y el Partido Conservador, inclusive el Partido de la U, carecen de figuras, digamos, que puedan posibilitar eso, por lo menos en el mediano plazo. A ver, Andrés, hay una situación acá cuando se dice que la lista cerrada se deberá confeccionar mediante el mecanismo de democratización interna. O sea, la misma reforma de por sí no establece cuáles son esos mecanismos internos, eso es propio de cada partido. Sí, cada partido lo define y ahí es donde creo que está el riesgo, porque estatutariamente los partidos pueden definir muchos conceptos o modalidades para escoger el orden de la lista. Por ejemplo, votación por internet, por ejemplo, encuesta, por ejemplo, votación presencial. O sea, existen mecanismos para definir el orden, pero la idea es que sean los mecanismos más democráticos y participativos, porque te digo una cosa, sinceramente esto llevaría también a seguir, como lo he dicho en varios medios, a que sigamos manejando los partidos políticos, particularmente el Partido Liberal, como una finca. Entonces aquí la parcelan, se la reparten y no, y ya. Y simplemente son partidos cerrados para las mujeres, son partidos totalmente cerrados para los jóvenes y para otro tipo de expresión. O sea, el Partido Liberal hoy día es todo menos liberal y democrático. Y para los sectores sociales y abiertos también. Así es, y ahorita lo vemos, por ejemplo, en el proceso de consulta. Nada más el jueves se expidió una resolución por parte del secretario del Partido Liberal, Héctor Olimpo Espinosa, digamos, donde regula el mecanismo de participación de los jóvenes. Cuando los jóvenes al interior del Partido Liberal tienen autonomía e independencia para darse su propio reglamento. Es decir, para decidir la forma en que eligen sus dignatarios, su secretario nacional de Juventudes, su codirector nacional, su delegado al Instituto de Pensamiento Liberal y los demás organismos internos que tiene cada Asamblea Departamental de Jóvenes y Consejo Municipal de Jóvenes Liberales. Llegan y de una manera abusiva, acolitado por Horacio Serpa y por César Gaviria, este señor Héctor Olimpo, y crea o deroga todos los estatutos de la Organización Nacional de Jóvenes Liberales, sin tener competencia para ello. O sea, es una cosa absurda, abusiva, y que hoy en todo el país, a mí me han llamado jóvenes de Bolívar, de Santander, del Valle, de Bogotá, de Atlántico, de aquí mismo de Antioquia, consultando este tema, y les digo a ellos, y que sé que nos están escuchando muchos de ellos, que ese tema es totalmente antiestatutario e ilegal, y le empieza a cerrar espacios políticos a esos jóvenes que están en los colegios, que están en la universidad y que quieren participar de la vida política del partido y hacer política al interior del liberalismo. Eso es un llamado a que el Partido Liberal reflexione y que estos dirigentes que han manejado tan pésimamente el Partido Liberal en los últimos años tomen mejores decisiones y escuchen a los jóvenes, porque fue una decisión de cambiar los estatutos de las juventudes liberales inconsultamente con la misma organización de jóvenes liberales. Eso es absurdo, eso no lo había hecho ni Pardo. Pardo, que ha sido pues el principal delegado de la dictadura de Gaviria y de Serpa en el partido, ni eso lo había hecho él, o sea, lo hizo este señor Héctor Olimpo Espinosa. A ver, otro punto importante que observo yo acá en la reforma es el artículo 17 de la reforma, Andrés, que dice: el Consejo Electoral colombiano se compondrá de 9 miembros para periodos de 8 años y sus reemplazos serán escogidos por cooptación. El primer consejo se elegirá antes del 1 de septiembre de 2018. 3 se elegirán para un periodo de 4 años, 3 para 6 y 3 para 8. El presidente elegirá 3 por convocatoria pública. Los presidentes de las cortes elegirán a los 6 mediante concurso. A ver, usted que es abogado, ayúdenos a descifrar esa maraña un poquito, Andrés. No, el sistema de cooptación que plantea la reforma política me encanta, me parece que es el mejor mecanismo posible. Además, porque hay que decir que tenemos hoy. Hoy el Consejo Nacional Electoral lo integran 9 magistrados. Esos 9 magistrados los elige el Senado, el Congreso. Y los elige por la cantidad, o sea, por coaliciones que forma la coalición de gobierno, y a cada partido político le dan 1, 2 o 3 delegados en el Consejo Electoral. Y se supone que el Consejo Electoral es el máximo órgano electoral en el país. ¿Qué significa eso?
que los partidos que no tienen representación política en el Consejo Electoral, pues van a quedar excluidos y se van a ver afectados por las decisiones de las mayorías que tome la coalición de gobierno, que están generalmente ajustadas a la conformación del Consejo Nacional Electoral. Entonces, este Consejo Electoral no es un órgano jurídico o digamos que emita decisiones de tipo jurídico. ¿Por qué? Porque como es un órgano más político, o sea, deja de ser un órgano administrativo jurídico y pasa a ser un órgano político. ¿Por qué? Porque quienes conforman el Consejo Electoral son delegados en la práctica de los partidos políticos. Entonces, una decisión, por ejemplo, sobre la posibilidad de pérdida de personalidad jurídica del Partido Liberal. Allá hay 2 magistrados del Partido Liberal. Esos 2 magistrados del Partido Liberal no van a votar y además van a hacer lobby al interior de sus compañeros que hacen parte de la unidad, pues del mismo espacio del Consejo Electoral, de la U, de Cambio Radical y del Partido Conservador, para que no le quiten la personalidad jurídica al partido. ¿Por qué? Porque ellos actúan no jurídicamente, sino políticamente. Con este sistema de cooptación, que me gusta, me encanta, me parece que es el sistema adecuado, cambia el asunto. ¿Por qué? Porque los magistrados que pasan a ser parte del Consejo Electoral, aparte de que tienen que reunir las condiciones profesionales y personales de formación para ocupar este cargo, no los elige políticamente el Congreso, sino que los eligen por el sistema de cooptación. ¿Qué es eso? Que se le permite a las altas cortes, Consejo de Estado, Corte Constitucional, Corte Suprema y al mismo presidente, como pasa, así se elige la Corte Constitucional, y eso garantiza un mayor equilibrio en la conformación, porque son órganos de origen jurídico, o sea, se originan es para emitir sentencias judiciales, a diferencia de la conformación que se da en el Consejo Electoral actual, que es un órgano político. Entonces, por eso es que el Consejo Electoral, hoy vemos cómo en el tema de la revocatoria del alcalde de Bogotá lo están manoseando políticamente. O sea, nadie sabe por qué, porque como ellos no emiten, o sea, sus conceptos, aunque parecen ser jurídicos, no son en realidad jurídicos, sino que son conceptos políticos y toman exposiciones políticas. Se esperaría que con este nuevo Consejo Nacional Electoral, que ahí le cambian el nombre, la cosa sea más democrática y que se ajuste más a derecho. Eso va a ser una garantía ¿para quién? Para los que militamos en los partidos políticos y para quienes estamos en los movimientos políticos. ¿Por qué? Porque en un momento dado, además porque va a tener órganos a nivel departamental, o sea, consejos electorales en los departamentos. Hoy eso no existe. Hoy si yo quiero interponer una acción de nulidad o una pretensión de nulidad electoral, tengo que ir hasta Bogotá. Y eso implica, imagínate vos un ciudadano en Peque o en Amalfi, en Frontino, en el Urabá, que quiere interponer una acción porque hubo un fraude electoral, tiene que ir hasta Bogotá para poder interponerla. Y eso allá le digo que eso lo llevan lo sepultan en los archivos de estas organizaciones. Ahora, como va a haber consejos departamentales electorales, eso va a permitir acercar la justicia electoral a los ciudadanos del común, dando mayor posibilidad de participación política a la gente. Bueno, tendremos oportunidad de volver en Tertulia Liberal con el desarrollo de los debates que se den en torno a este proyecto de reforma política y por lo tanto pues tendremos en los espacios que se avecinan invitados especiales que también nos ayuden a mirar con una cierta profundidad todos estos cambios que van a significar, digamos, importantes actitudes diferentes de parte de los ciudadanos frente a la participación en las contiendas electorales. Vamos a un pequeño corte y regresamos a continuación en Tertulia Liberal. ¿Sabía usted que el Partido Liberal Colombiano fue fundado el 16 de julio de 1848 basándose en las ideas del general Francisco de Paula Santander y que Ezequiel Rojas propuso las primeras ideas liberales en el país para el programa de gobierno de José Hilario López si ganaba la presidencia? Bueno, como decíamos, ayer precisamente se instalaron las sesiones extras del Consejo
donde se discutirán 11 importantes proyectos de acuerdo. El más importante tiene que ver con la adición presupuestal, y precisamente sobre este tema Susana nos cuenta qué fue lo que pasó en la sesión de ayer, donde se instaló formalmente las sesiones extras del Consejo. El superávit tendrá una adición presupuestal de 298.847 millones de pesos, los cuales se invertirán para complementar programas sociales en Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez expresó: Estamos hablando de una adición presupuestal de 298.847 millones de pesos. Y esto se da gracias a la diferencia positiva entre los recaudos de ingresos propios y la ejecución de gastos financieros con esos mismos recursos para la vigencia 2016. Esto es gracias a una mejor promoción de la cultura tributaria. Y yo quiero en esto hacer un reconocimiento, agradecerle a los ciudadanos de Medellín por pagar de manera cumplida y ágil los impuestos. Eso permite que hoy tengamos una finanza importante del municipio, que hay confianza ciudadana y que esos recursos van a donde tienen que ir dirigidos, a una gestión de cartera más eficiente, implementación de políticas contra la evasión y a una gestión mucho más rigurosa en los procesos de auditoría fiscal de las rentas municipales. Tras un ejercicio juicioso de priorización que nosotros tenemos y que ha hecho también el Consejo de Medellín, pensamos que la visión debe ir muy dirigida para que tenga un gran impacto social y por eso un gran contenido social. Por ejemplo, para juventud, los 1.930 millones de pesos. Estamos hablando de un programa de atención a 700 jóvenes en condición de vulnerabilidad por contextos de violencia, con el objetivo de que puedan realizar su proyecto de vida. Cuando nosotros hablamos del concepto de seguridad, es muy importante la seguridad integral y es invertir en lo social. Por eso concentrarnos en los jóvenes de nuestra ciudad tiene una gran importancia. Si ustedes miran, aproximadamente el 60% de los homicidios en la ciudad de Medellín lo componen jóvenes de los 14 y los 16 años. Quienes hacen parte de las estructuras criminales de la ciudad de Medellín son jóvenes de los 14 y los 26 años. Concentrar ahí, disminuir esos entornos violentos será importante para nosotros y ese programa va. En inclusión estamos hablando de 13.101 millones de pesos que haremos continuidad al servicio de acompañamiento integral de las personas mayores con funcionalidad dependiente. En salud estamos hablando de 16.444. Gutiérrez también expresó que 5.400 millones de pesos se invertirán en el control y la recuperación del espacio público, pues eso es lo que quieren y necesitan los ciudadanos. Estamos hablando de 5.400 millones de pesos para el control, recuperación y regulación del espacio público, que es muy importante. Recuerden que gran parte de la estrategia del centro es también recuperación del espacio público. No es solo adecuar el espacio público, es recuperarlo, y es lo que necesitamos también para la ciudad de Medellín. Y ahí hay un tema que vale la pena también, que el Consejo nos ha venido acompañando mucho a nosotros, en este tema en las comisiones con los venteros en la ciudad de Medellín. Si hay muchas personas que por las condiciones económicas hoy están en espacio público, y no es fácil estar en espacio público. Pero lo que nosotros sí no vamos a permitir son las mafias que se apoderan del espacio público y que explotan la pobreza en la ciudad de Medellín. Hay mafias dedicadas a la explotación del espacio público y eso es lo que no puede pasar. No es lo mismo una persona, padre de familia, una mujer cabeza de familia, que está en espacio público, donde se le puede, por supuesto, asignar un espacio donde cumpla con todas las condiciones, muy diferente a una persona que venda el espacio público, que alquile las carretillas y que esté dedicado al tema del pagadiario. Esas son mafias. Y ahí, señor personero, le pido también su acompañamiento. El Consejo nos viene acompañando y para la recuperación del centro es absolutamente necesario dar esa discusión también. Y la explotación de la pobreza. Y quiero hacer un llamado también a muchas empresas legales, grandes empresas, que utilizan también el espacio público en la ciudad de Medellín sin pagar un peso y que explotan la pobreza. Que solo basta con que le den un uniforme a la gente
que tengan lo del diario para comprar y para proveer y salen con un carrito por toda la ciudad a vender productos de empresas reconocidas en la ciudad de Medellín. Eso no puede pasar. Estas personas no tienen vinculación laboral. Estas personas no tienen ningún tipo de protección. Y eso hace también parte de la explotación del espacio público, de la mala explotación del espacio público. En eso nos tenemos que unir como ciudad. Hoy en el centro lo que se da es la explotación de la pobreza y es lo que no podemos permitir nosotros también. Tienen que haber condiciones dignas y esa reestructuración del espacio público es lo que quiere la gente. Asimismo, afirmó que la alcaldía seguirá combatiendo la cultura de la ilegalidad en la ciudad. Y hacer una advertencia también frente a lo que viene ocurriendo en la ciudad de Medellín y en otras ciudades. Cuando vemos la relación directa de las estructuras criminales de la ciudad de Medellín con la estructura criminal del Clan del Golfo, la decisión tiene que ser antes arreciar más contra estas estructuras criminales. No podemos ceder ante esa presión y es un tema a nivel nacional. Rechazar como alcalde y como ciudadano y como colombiano los atentados contra la fuerza pública y solidarizarme desde Medellín con la Policía Nacional, con los agentes asesinados, con los agentes heridos, con sus familias y con la institución. Así como la policía nos protege, es momento de que como ciudadanos salgamos a proteger y a respaldar también a la fuerza pública. Lo tenemos que hacer todos y en eso estoy seguro que el Consejo de Medellín también se suma y lo tenemos que hacer de forma clara. Las dos personas y los dos agentes que fueron heridos hace unos días en la ciudad de Medellín por un atentado que se atribuyó al Clan del Golfo están en condición estable, están bien, uno de ellos perdió su pierna, pero gracias a Dios están vivos. Estamos alertas, seguimos trabajando y por supuesto tenemos que seguir rechazando. Pero todo lo que nosotros seguimos haciendo es combatir esa cultura de ilegalidad. Bueno, esas eran las palabras de el alcalde dentro de la instalación de las sesiones con importantes anuncios, me parece a mí, donde señala fundamentalmente pues la manera como se va a priorizar esos recursos del superávit, dándole preponderancia a los elementos que tienen que ver con la seguridad en la ciudad, donde prácticamente está destinada la mayor partida de acuerdo a los anuncios que hizo el mandatario. Sí, ahí es cuando, pues porque los ciudadanos piden seguridad, pues les están dando seguridad. Sin embargo, personalmente creo que, por ejemplo, en el tema de educación el recurso es paupérrimo, pues lo que se acaba de decir, pues, o se está discutiendo para invertir en educación, 5.300 millones en infraestructura educativa es absolutamente demasiado poco, eso no es nada, cuando las necesidades de la institución educativa superan los 160.000 millones de pesos. Eso pues sí me parece que ahí el alcalde no está acorde con la realidad y las necesidades pues de la ciudad de Medellín. Sí comparto el llamado que hace a las empresas que manejan personal que usa el espacio público, como estos que venden Vive 100, Bonais, minutos de celular, porque realmente aparte de que les pagan salarios, ni salarios, les pagan por el día como jornal, son personas que están ocupando el espacio público y no generan identidad con sus respectivas empresas, o sea, ocasionando un problema laboral para estas personas, porque también si estamos hablando en el país de aumentar la edad de pensión, ¿por qué no mejor hablamos de llevar la informalidad laboral a la formalización laboral? Y que todas esas personas que están en la informalidad laboral, que hoy llegan al 67% de quienes trabajan en el país, las vamos pasando paulatinamente a la formalidad, lo que implica que estas personas también empiecen a cotizar a los sistemas de seguridad social, en salud, pensión, riesgos laborales, lo que aumentaría no solo la base de cotizantes, sino también que permitiría no tener que aumentar la edad de jubilación de tantos colombianos, que además la jubilación hoy, después de las reformas que hizo el expresidente Uribe con la ley 789, es mucho más difícil que un colombiano se jubile, y si se jubila
ya ni siquiera se jubila con su salario completo, sino con un porcentaje determinado por las semanas cotizadas y de acuerdo a su régimen. Y eso me parece inaudito y no puede seguir pasando. Colombia sí necesita una reforma pensional, así como también hemos reclamado acá en Tertulia Liberal durante muchos años que también se dé un estatuto laboral que eleve a rango constitucional los derechos de todos los trabajadores del país. Bueno, vamos entonces a un pequeño corte y regresamos aquí en Tertulia Liberal. El pensamiento del integrante del Partido Liberal. Todo para mí es liberalismo. Liberalismo de día cuando escribo. Liberalismo de noche cuando pienso. Lo más importante para un liberal es conocer al Partido Liberal Colombiano. Bueno, un tema importante de la semana, una noticia de las importantes en la semana, es de que fue detenido en Riohacha Leonardo Jalil David Ordosgoitia. ¿Quién es este sujeto, Andrés? Recordemos que este era el líder de una de las bandas que ha tenido mayor contratación con el Estado en este momento. Tenía contratos en todo el país por cerca de $500 millones, y fue uno de los que estuvo implicado acá en la contratación inicial que se hizo de parte de la administración de Aníbal Gaviria de precisamente la UBA de aquí de San Javier, el área metropolitana, y que afortunadamente en esa oportunidad el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos logró, digamos, a través del ejercicio de control político, que dicha medida se reversara y que hoy, pues, aún con los percances que tuvo esa unidad, se logró corregir, se logró recuperar de ahí una partida muy significativa de casi 12.000 millones de pesos. Así es, Alberto. Recordemos que en ese momento quienes liderados por este señor y esa banda que representa, además una banda musical haciendo obras de infraestructura, no es como lo más correcto ni transparente. Aparte que presentaron un certificado falso de idoneidad de uno de los arquitectos que iba a operar en la construcción de la UBA. Hay que destacar que en su momento, dadas las denuncias que hizo el concejal Guerra, y pese a la oposición de algunos funcionarios del área metropolitana, el director de ese entonces tomó la decisión de revocar el acto de adjudicación de la licitación que se le había ganado esta mafia de la costa. Y se le dio en su momento al segundo proponente, un proponente ya serio, decente, y que también había cumplido con los requisitos estipulados en el pliego de condiciones y en la ley para ser adjudicatario. Bueno, vamos con otro tema importante, y para ello tenemos en la línea al capitán René Bolívar, que es el coordinador de la unidad de manejo de emergencias en el DAPAR. Capitán, nosotros tenemos entendido que existe en este momento alerta roja en cerca de 70 municipios de Antioquia. Cuéntenos inicialmente cuál es la situación real que se presenta a partir de esta ola invernal que nos tiene pues bastante, digamos, abrumados a muchos de los ciudadanos de este departamento. Sí, muy buenos días para todos ustedes. Efectivamente, tenemos alerta roja en un 70%, digamos a un 70 municipios del departamento de Antioquia por el incremento de las lluvias, incremento de los niveles de los ríos Cauca, Magdalena y afluentes. En este momento está empezando una onda tropical que está ingresando al país por el occidente y está afectando también al Urabá antioqueño. Bueno, en este orden de ideas, digamos, ¿cuáles son los municipios que en este momento están mayormente afectados precisamente por este fenómeno? Bueno, tenemos 18 puntos críticos en toda la ribera del Cauca y la ribera del Magdalena.
empezando por el municipio de La Pintada, que tenemos alrededor de 60 familias afectadas y damnificadas. Tenemos en el municipio de Venecia alrededor de 134 familias en albergues temporales por incremento del nivel del río Cauca en el sector Bolombolo. En Salgar tenemos 134 familias en Peñaliza albergadas temporalmente. En el municipio de Puerto Valdivia tenemos 34 familias. En el municipio de Cáceres tenemos algunas familias en albergues temporales, pero los puntos más neurálgicos son los del municipio de Caucasia y municipio de Nechí, donde tenemos alrededor de 10.000 afectados en el municipio de Caucasia y más de 12.000 afectados en el municipio de Nechí. Bueno, capitán, por los datos y las cifras que usted nos está entregando, existe una situación bastante calamitosa en este momento que le toca, digamos, manejar en primera instancia con recursos de la gobernación de Antioquia y algunos municipios, pero como sabemos los recursos son escasos para atender la dimensión de un problema de estos tan grande. ¿Cómo puede la ciudadanía que nos escucha vincularse efectivamente a alguna de las actividades que tengan que ver con la solidaridad para estas personas que están pasando dificultades? Sí, muchas gracias. Bueno, en este momento los municipios han declarado las calamidades públicas en cada una de sus jurisdicciones. Han sido muy juiciosos los alcaldes. El gobierno departamental, en cabeza del señor gobernador, está tomando atenta nota junto con la directora de DAPAR, Margarita Moncada, a todos estos eventos, y es así como el DAPAR, con el apoyo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, hemos entregado alrededor de 3.000 ayudas humanitarias a municipios de Venecia, de Caucasia y Nechí. Aún no hemos acudido todavía a la solidaridad pública, debido a que primero estamos finiquitando algunos procesos y moviendo las capacidades de respuesta municipales. Estamos, una vez que tengamos la capacidad copada, tanto del departamento como de la nación, entonces miraríamos qué estrategias desarrollaríamos a nivel del departamento, pero por ahora vamos a ser muy prudentes en no convocar a donaciones o a la solidaridad de la comunidad hasta tanto no tengamos suplidas todas las necesidades básicas de los municipios. Bueno, capitán, coméntenos cuáles son más o menos las recomendaciones generales entonces que tienen ustedes del DAPAR. Me refiero para la población en general de Antioquia, por decir algo, a los habitantes de Medellín, digamos, abstenerse de pronto de hacer salidas a estas zonas que usted ha señalado, en fin, ¿cuáles son, entre otras, esas recomendaciones que ustedes pueden entregar como autoridad desde el DAPAR? Sí. Inicialmente estamos haciendo un llamado a todos los alcaldes municipales y coordinadores municipales de gestión de riesgo para que se activen, mantengan sus comités municipales de gestión de riesgo permanentemente activados, estemos haciendo un monitoreo constante de nuestros ríos y quebradas, informar, difundir a través de los medios de comunicación, de alarmas sonoras, a la comunidad sobre los riesgos que en este momento se pueden presentar por las lluvias e incremento de los niveles de los ríos. Igualmente a los viajeros, estar pendientes a través de la policía de carreteras, el estado actual de las vías para evitar así tener dificultades en la movilización. Todos los días los que van a viajar deben de preguntar a la policía de carreteras cómo está el estado y así hacer un recorrido normal por todas estas carreteras. Igualmente, en los municipios que nos están escuchando, mantener limpios los caños de aguas residuales y de aguas lluvias
para así evitar que se nos represen con las aguas y se nos incrementen las inundaciones, los niveles en estas calles. A las comunidades que viven alrededor de los ríos, evitar que los niños jueguen al lado de las quebradas o de los ríos, o que se bañen dentro de los ríos, porque en este momento no hay condiciones favorables para que los ríos estén en niveles normales. Tener a la mano toda la comunidad los números de emergencia de los organismos de socorro de la Defensa Civil, Cruz Roja y de los bomberos, para que en caso tal de que se requiera los activen y ellos poderlos orientar hacia qué sitio puedan alojarse temporalmente. Igualmente, a atender las recomendaciones que hacen las diferentes autoridades municipales en el tema de las alarmas o alertas tempranas de los ríos. Bueno, capitán, de todas maneras agradecemos su participación y estas importantes anotaciones que usted hace respecto a esta situación, y estaremos atentos al seguimiento de lo que pueda ocurrir para, en una nueva oportunidad de Tertulia Liberal, tener presente su participación. Agradecemos mucho entonces su presencia en Tertulia Liberal en esta mañana. A ustedes de Tertulia Liberal, muchas gracias por estar atentos y ser solidarios con la comunidad del departamento de Antioquia. Bueno, Susana, vamos entonces con otra de tus notas. Cientos de maestros marcharon en Bogotá en medio del paro nacional indefinido de docentes que se lleva a cabo desde el pasado jueves. La Asociación Distrital de Educadores realizó actividades culturales e informativas en medio de la marcha que provocó un caos en la movilidad. El presidente Santos pidió a los maestros que dialoguen con su gobierno para así llegar a un acuerdo y levantar el paro que desde la semana pasada deja sin clases a 8 millones de estudiantes de instituciones públicas. Los profesores cesaron sus actividades el jueves pasado tras no llegar a un acuerdo con el gobierno sobre equiparaciones salariales para 2020 y 2021 respecto a sueldos de otros empleados públicos, mejor servicio de salud y condiciones en la infraestructura de escuelas públicas, entre otras. El Ministerio de Educación reiteró en un comunicado el llamado a los maestros para retomar las conversaciones y así evitar que se siga afectando el derecho a la educación de más de 8 millones de estudiantes. Bueno, precisamente, y a propósito de la situación de los maestros, he referido el comentario de la semana de la siguiente manera: no hay plata para la educación, pero sí para la corrupción. Mientras más de 8 millones de niños y niñas del país se encuentran sin clases, y todo por cuenta del incumplimiento del gobierno nacional respecto a los acuerdos logrados con la Federación Colombiana de Educadores FECODE en el año 2015. En ese año el gobierno nacional se comprometió a continuar el proceso de nivelación, comenzando con la asignación de un punto porcentual adicional al incremento salarial de ley anual que se decreta para todos los empleados públicos, y también se comprometió a asignar el equivalente a 10 puntos porcentuales al salario de los maestros, y que se distribuiría en los próximos 4 años de la siguiente manera: 2 puntos en el 2016, 2 en el 2017, 3 en el 2018 y 3 en el 2019. También se pactó un cambio del modelo de ascenso en el escalafón, y nada de esto se ha cumplido por la simple y sencilla razón que se dio desde el Ministerio de Hacienda: no hay plata. Los maestros también reclaman del gobierno nacional mejoras sustanciales respecto a la atención en salud, porque las EPS les niegan elementales servicios como es la atención de urgencias, tal y como sucede en Medellín con la archifamosa Fundación Médico Preventiva. Adicionalmente, los maestros solicitan que se cumpla el decreto 160 que reglamenta el proceso de negociación entre los empleados públicos y el Estado. FECODE sostiene que no se ha girado los dineros para el funcionamiento y gastos administrativos de las instituciones educativas desde el Sistema General de Participaciones.
Se han recortado sensiblemente los dineros para el programa de restaurantes escolares, con lo cual se niega el acceso a la alimentación de muchos niños y jóvenes en todo el país, sobre todo en aquellos municipios donde los recursos son escasos. Se han recortado los servicios de Internet en muchas instituciones educativas del país. Se ha disminuido el personal de apoyo en las instituciones educativas, como son celadores, aseadores y auxiliares de secretaría. Todas estas reclamaciones aparecen justo cuando el gobierno nacional saca pecho con un eslogan de Colombia la más educada. No hay plata, ha dicho el Ministerio de Hacienda, y este hecho no se justifica después de que el gobierno nacional nos metió la mano a los bolsillos de todos los contribuyentes con la pasada reforma tributaria, y sobre todo cuando muchos recursos destinados para la guerra que se enfrentaba con las FARC ya no están siendo desembolsados en iguales proporciones que en años anteriores. No hay plata para atender las reclamaciones de los maestros, pero se pierden billones y billones de pesos por cuenta de hechos de corrupción que nos debieran avergonzar, como Odebrecht, Reficar, los contratos que en un momento determinado tuvo la administración Gaviria, y por otro lado, pues los hechos de corrupción que conocemos de la administración de Sergio Fajardo y demás. Entonces nos quedamos con lo siguiente: no hay plata para la educación, pero sí hay plata para la corrupción. Bueno, yo sí quiero opinar sobre ese comentario, como siempre, tan interesante del amigo Alberto Escobar, porque el tema de la educación es un tema fundamental y no puede ser un tema de mero discurso. Colombia habla del gobierno nacional de Colombia la mejor educada. Sin embargo, cuando el presidente de una vez, frente a las legítimas aspiraciones de los sindicatos de educadores del país, afiliados en FECODE, a nivel departamental en ADIDA, de una vez dice que no hay recursos, pues me parece que eso es una muy mala, muy pésimo pronunciamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar recursos para mejorar los salarios de los docentes. Hoy en día un docente en Colombia en promedio no gana más de 1.500.000 pesos, y eso es una función tan importante. Yo creo que son de los profesionales peor pagados en el país, cuando su función es esencial, fundamental para formar mejores ciudadanos. Entonces esa educación de calidad se va viendo mermada o se va viendo afectada por este tipo de decisiones del gobierno nacional. Hay que decir que este paro no es ante las entidades municipales ni departamentales, sino ante el gobierno nacional, porque al fin y al cabo el empleador de los maestros, de los docentes, es el Ministerio de Educación Nacional, donde también hay que decir que en Medellín, por ejemplo, el año pasado, en las pruebas Saber, aumentó sus promedios tanto en primaria, secundaria, y eso es bastante interesante. O sea, subimos más del 5% en promedio en las pruebas Saber, superando las metas del Ministerio de Educación Nacional. Es decir, en educación en Medellín se está dando una interesante revolución educativa, pero a nivel nacional estas políticas del gobierno nacional nos afectan, porque estos salarios paupérrimos de los docentes dan lástima y no permiten que haya mejor calidad educativa. Bueno, vamos con otra de las notas que Susana nos ha preparado en el día de hoy. Estados Unidos congela bienes de 8 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela. El Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones económicas contra 8 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, a los que acusa de decisiones judiciales que usurparon la autoridad del legislativo. La medida ordena la congelación de bienes en Estados Unidos de los 8 jueces, que son responsables de un número de decisiones judiciales en el último año que han usurpado la autoridad de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición al presidente Nicolás Maduro. Anunció el Tesoro en una nota. Las sanciones van dirigidas al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y a los 7 miembros principales de la Sala Constitucional.
su presidente Juan José Mendoza, Arcadio de Jesús Delgado Rosales, vicepresidente, Gladys Gutiérrez, Carmen Auxiliadora Zuleta, Luis Fernando Damiani, Lourdes Benicia Suárez y Calixto Ortega. Bueno, vamos, en este momento estamos tratando de establecer contacto con el contertulio Ovidio Rivera, que está presente en Expo Solar, pero mientras ello sucede es importante entonces recordarle a nuestra audiencia, o por lo menos congratularnos con el nombramiento que hizo el señor gobernador en la presente semana de Federico Guerra para el cargo de secretario de productividad en la gobernación de Antioquia. Recordemos que Federico Guerra pues hasta el momento ha sido el gerente de Ondas de la Montaña, donde precisamente tenemos el espacio de tertulia liberal. De acuerdo a lo conversado, es factible que Federico se esté posesionando entre el día miércoles y jueves de la presente semana. De todas maneras, desde Tertulia Liberal deseamos éxitos en esta nueva etapa de su vida profesional y pública a Federico Guerra, pues que es un hombre de todo la confianza del actual gobernador de Antioquia. Ahora sí tenemos establecido el contacto con Ovidio Rivera, quien se encuentra precisamente en un importante acto que se desarrolla en este momento en la capital antioqueña, que se llama Expo Solar. Con los buenos días, Ovidio, cuéntele a la audiencia de Tertulia Liberal de qué se trata este importante certamen. Buenos días, Alberto, buenos días, oyentes de Ondas de la Montaña. Pero, Alberto, es un evento bastante importante, se congrega aquí en la ciudad de Medellín. Pues digamos que todo el tema de las experiencias que ha tenido el país en el tema de la producción de energía solar. Como todos sabemos, es un tema muy importante porque Colombia tiene unos compromisos que estableció en París 21, donde Colombia se compromete a disminuir en un 20% la emisión de gases de efecto invernadero hacia el futuro. Y digamos que estas fuentes de energía, como la solar, pues contribuyen fundamentalmente a eso. Muy importante, Alberto, destacar que el país se ha ido moviendo en el ámbito legislativo hacia la promoción de este tipo de energías. La ley 1715-2014 es un mecanismo que permite incentivar y atraer inversionistas para generar mediante esta fuente. Esto, pues Colombia va llegando un poco tarde a la producción de energía solar. Ya sabemos que hay países como Alemania, que hace 4 décadas están produciendo este tipo de energías, y ya hoy por hoy pues su matriz energética casi que en un 40% depende de la energía solar, diferente a Colombia, donde en un 60% dependemos de la energía hidráulica. Y esto nos afecta mucho, sobre todo en casos como fenómenos del Niño, donde se escasea pues esa fuente hídrica y el país entra en un estado de crisis. Importante también destacar, hombre, Alberto, y para los oyentes, que se ve que ya la academia colombiana, las diferentes universidades, sus facultades de ingeniería, se han metido fuertemente en este tema. Hay mucha investigación, se han presentado muchos proyectos investigativos aquí en el nuevo marco de Expo Solar. Ya pues la ingeniería colombiana se ha metido frente con esto. Y muy llamativo también, Alberto, un hecho, la mayoría de las empresas que están presentes en Expo Solar y muchos que estuvieron en calidad de expositores son bastante jóvenes, son empresas que llevan máximo 7, 8 años, mucha juventud en la dirección de estas empresas, son en general muchachos jóvenes y emprendedores que le han apostado, como se dice hoy por hoy, a este tipo de emprendimientos, y hoy por hoy pues están comandando este tipo de empresas. Alberto, también yo creería que tenemos que destacar que Plaza Pública de Medellín también ha querido incursionar en este tema. Aquí en Expo Solar ha estado, y conocimos esta semana que ha adquirido una importante empresa de energía solar con el ánimo de pues ampliar la matriz de
acostumbrando con el tema de la energía solar y de otras fuentes alternativas, como sería la energía eólica, la energía maremotriz, entre ellas, en las cuales Colombia tiene pues unas ventajas comparativas bien interesantes. Pero basta decir, por ejemplo, que en el campo de la energía solar estamos ubicados en el trópico y es de los países que más irradiancia, o sea, más radiación solar tiene en el mundo, y desafortunadamente la hemos desaprovechado. Con, digamos, la vinculación, digamos, de sectores como es Empresas Públicas de Medellín a importantes proyectos que tengan que ver con la parte de energía solar. ¿Usted ha visto allí, por ejemplo, algunas iniciativas que tiendan a favorecer, digamos, la instalación de energía solar, digamos, en conjuntos residenciales? Claro que sí, Alberto. Hay empresas, por ejemplo, voy a poner alguna porque se sepa, pues, por ejemplo, Celsia, y hay otras empresas también, AB Chibor y otras, que ya están ofreciéndole a muchos conjuntos residenciales el instalar ellos a su costo, digamos, los sistemas de energía solar y cobrarle al usuario simplemente el consumo. Es decir, no requeriría uno como usuario final hacer una alta inversión para instalar estos sistemas, sino que simplemente estas empresas instalan los sistemas y te cobran el consumo. Es decir, van cambiando un poco el modelo de negocios. También hay que decir que la normatividad vigente, aunque no está desarrollada totalmente pues en el país a partir de la ley 1715, está permitiendo o está otorgando una serie de beneficios bien interesantes a todas aquellas personas o aquellas entidades que quieran montar sistemas de energía solar. Por ejemplo, el tema arancelario, en el tema arancelario pues, es arancel cero. Adicionalmente permite descontar el 50% de la inversión en imporrenta en los 5 primeros años y permite también depreciaciones aceleradas cuando uno lo requiera. Es decir, en estas condiciones sería mucho más beneficioso para pues, muchas empresas y personas naturales poder montar este tipo de sistemas. Quiere decir, o sea, se le puede decir a los oyentes de Tertulia Liberal que, por ejemplo, si una empresa como alguna de las que usted mencionó allí hace la instalación de paneles solares y luego factura por este servicio, digamos que se obtienen, digamos, economías importantes respecto a la diferencia que se da con el consumo de la energía eléctrica. Desde luego que sí, aunque digamos que estas tecnologías todavía son un poco costosas, hacia futuro pues se ha visto que hay una curva descendente en los costos, digamos que el costo del kilovatio instalado ha ido bajando sensiblemente. Hacia el largo plazo seguramente va a haber esa disminución, digamos, tarifaria. Lo segundo es que ganaría uno en autonomía, no estaría uno dependiendo del suministro de las empresas tradicionales de energía, sino que uno tendría su propia energía. Y adicionalmente, hacia futuro, pues, aunque la normativa ya lo permite, digámoslo así, no se ha desarrollado todavía, no se ha normatizado totalmente, pero existiría la posibilidad de que si yo tengo excesos de generación, se los pueda vender a la red pública. Es una cosa novedosa, ya se ha dado en muchos otros países. Aquí todavía, pues desafortunadamente, estamos esperando el desarrollo normativo sobre eso, pero digamos que es una solución para muchas familias. Pero adicionalmente también, Alberto, yo quisiera destacar que Antioquia es un departamento, digamos, muy electrificado. Las cabeceras municipales, con excepción de Vigía del Fuerte, están electrificadas 100% en su cabecera, y en las zonas rurales la cobertura es aproximadamente el 96%, es decir, Antioquia está muy bien electrificado, muy bien de cobertura. Sin embargo, hay unas regiones rurales muy apartadas, a las cuales llevar líneas convencionales, líneas eléctricas, es demasiado costoso, lo cual hace inviable pues conectar a estas regiones apartadas. La energía solar sería una gran posibilidad. Ahí pues habrá que pensar en esquemas que deben pensar los gobiernos departamentales y municipales para mirar la operación de este tipo de sistemas, pero sería una gran alternativa para el sector rural antioqueño
por ejemplo, zonas como Murindó, Vigía del Fuerte, Urrao, Frontino. La gobernación de Antioquia, a través de la Gerencia de Servicios Públicos, ha hecho pues un sondeo de cuántas escuelas rurales, por ejemplo, están sin electrificar, y nos hemos encontrado que aproximadamente hay unas 80 escuelas rurales sin electrificar. Esta es una excelente alternativa para este tipo de situaciones. Bueno, finalmente, Ovidio, coméntenos, para información de los oyentes, cómo es el ingreso y hasta cuándo está Exposolar abierto al público. Hombre, está la feria pues comercial está abierta hasta el día de mañana. Hoy terminó el congreso, donde pues digamos que es la parte académica, estuvo bastante nutrida, con muchas ponencias, como decía al principio, de las universidades y de muchos expositores internacionales, países que ya han avanzado mucho en el tema. En la feria está abierta esta mañana, el ingreso pues es relativamente barato, digámoslo así, no es cosa del otro mundo, así que, hombre, la gente que se quiera animar a ver este tipo de cosas por aquí, tranquilamente pueden venir a mirar toda esta innovación y todos estos adelantos. Bueno, Ovidio, agradecemos su participación en Tertulia Liberal y estaremos pues atentos a sus importantes colaboraciones con este programa, como ha sido en el día de hoy. Bueno, Alberto, muchas gracias a los oyentes, un feliz fin de semana. Bueno, otra importante noticia de la semana, Andrés y Susana, tiene que ver con la Contraloría General de Medellín, que prácticamente ratificó el fallo en segunda instancia, mediante el cual pues se sanciona con responsabilidad fiscal a dos exfuncionarios del gobierno de Aníbal Gaviria. Me voy a permitir leer el resuelve de esta importante decisión que adoptó la Contralora General de Medellín, la doctora Patricia Bonilla. En su artículo primero dice: negar el decreto de pruebas de oficio solicitado. Artículo segundo: confirmar la decisión del 20 de febrero de 2017 por la cual la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva decidió fallar con responsabilidad fiscal en contra de los doctores Vera Cristina Ramírez López, y que fue exsecretaria de Despacho de Servicios Administrativos del municipio de Medellín, y Jorge Mario Velázquez Serna, también, quien fungió como subsecretario de Despacho en la Subsecretaría de Adquisiciones y Desempeño Contractual. Artículo tercero: imponer a las compañías de seguros La Previsora S.A., Compañía de Seguros, y AXA Colpatria Seguros S.A. la obligación de indemnizar a la entidad afectada el valor de 2.045.380.448 pesos en razón de la póliza con vigencia de el año 2016, teniendo en cuenta la condición de coaseguro, como se explicó en la parte que motivó esta decisión de la Contraloría. Artículo cuarto: notificar personalmente el contenido de esta providencia a los responsables fiscales Vera Cristina Ramírez López y Jorge Mario Velázquez Serna, así como a sus apoderados. En el artículo quinto dice: compulsar copia de esta providencia a la Personería de Medellín, a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia. Artículo sexto: compulsar copia de esta providencia al despacho del alcalde de Medellín. Y artículo séptimo: una vez en firme la providencia, remítase el proceso a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva para lo de su competencia. Entonces, quiere decir que en este momento le toca a la Personería de Medellín entrar también a decidir de fondo sobre este importante tema, Andrés, y lo propio a la Fiscalía General de la República. Sí, ya cada una desde su punto de análisis e intervención, es decir, la Personería desde el punto de vista disciplinario y la Fiscalía desde el punto de vista penal.
pero acá lo importante es que ya en segunda instancia, después de la impugnación de los sancionados fiscalmente, se ratifica por parte de la Contralora la sanción para estos personajes que, recordemos, vendieron un lote propiedad del municipio de Medellín ubicado en la Plaza Mayorista o Central Mayorista por un valor muchísimamente inferior al establecido en su valoración realizada por peritos profesionales. Hay que decir lo siguiente también, y es que se ocasionó una grave lesión enorme, como la contempla el Código Civil, al patrimonio público de los medellinenses, porque este bien se terminó vendiendo por algo más de 19.000 millones de pesos, cuando en algunos momentos alcanzó valoraciones de más de 40.000 millones de pesos, denuncia que fue oportunamente interpuesta por los concejales Bernardo Alejandro Guerra y Jesús Aníbal Echeverry, quienes lideraron pues este debate de control político y que hoy se ven los resultados. Y aquí también hay que decirlo, hay que felicitar a la administración municipal, a la secretaria general, la doctora Verónica Vivero, quien se tomó la tarea de tomar decisiones y hacerle seguimiento a este proceso y de llevar esto ante la Contraloría General de Medellín. O sea, me parece que eso es importante porque deja un precedente para futuros actos de este tipo, donde los bienes públicos se vendan por un menor precio al establecido, además porque la zona donde se vendió este lote es una zona de expansión territorial, está ubicada en Itagüí y es una zona donde fácilmente pueden hacer urbanizaciones, centros comerciales por valores muchísimamente superiores a lo que se vendió este lote. Oye, importante para destacar, digamos, el ejercicio de control político ejercido por estos dos concejales que fueron, digamos, en su momento los únicos que salieron a hacerle frente a un despropósito que se dio, pues el hecho de vender un bien por menos de 10.000 millones de pesos a lo que el IGAC lo había digamos, valorado. Quiere decir que entonces el ejercicio de control político sí sirve, y eso que sirva de experiencia para aquellos que llegan a las corporaciones públicas muchas veces a dormitar y no hacer precisamente este tipo de labor. Si miramos en este momento con las meras dos notas que hemos introducido en el día de hoy, el concejal Bernardo Alejandro Guerra le ha salvado por medio de su acción de control político al municipio de Medellín más de 22.000 millones de pesos en dos noticas que hemos presentado hoy. O sea, 12.000 millones que le salvó a la UBA de San Javier y 10.000 millones de pesos que salvó con su intervención en el Consejo del Patrimonio de los Medellinenses a esta venta irregular que hicieron Jorge Mario Velázquez y Vera Cristina Ramírez. Y eso es muy importante porque es que aquí hay mucha gente, sobre todo eso financiado por ese señor médico, el de especialistas del poblado, que viene financiando en redes sociales. Daniel Andrés Correa. Daniel Correa viene financiando en redes sociales una campaña de desprestigio contra el concejal Guerra y contra la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, que eso es una sociedad seria, decente, que sí tienen títulos legales y títulos de especialistas conseguidos de más de 4 o 5 años de estudio para obtenerlos, y vienen financiando una campaña de desprestigio donde además se ven muchos comentarios que dicen que esos debates de control político no se le conocen resultados, no se ven las consecuencias. Pues hombre, solo recordemos el debate de Salucó. O sea, ese debate que hizo hace ya más de 10 años el concejal Guerra cuando era senador, hoy Salucó le desfalcó a la nación más de 2.5 billones de pesos.
Y eso que si esos debates no se hubieran hecho a tiempo, creo que la catástrofe hubiera sido mayor. Y ahí llamaron a Palacino ya. Ya, Palacino, claro, por supuesto, y es que estaba en mora la justicia colombiana de hacerlo. Ahora, en 2 casos puntuales, solo por mencionar 2 casos, pues de tantos, donde las denuncias de corrupción tienen resultados exitosos y que favorecen a quién, a los medellinenses, porque supongamos que esa uva de San Javier la estuviera construyendo esa mafia de costeños ilegales, hay costeños decentes y muy buenos, pero no precisamente los que vienen haciendo obras en la ciudad de Medellín. Eso le hubiera generado sobrecostos a la municipalidad, al área metropolitana, a todos los habitantes del Valle de Aburrá, porque no podemos dejar una obra inconclusa, hay que acabarla. ¿Y de dónde van a salir los recursos para acabarla? Pues de la gente, de financiar programas sociales que tienen los municipios del Valle de Aburrá. Y en el tema de Vera Cristina y de la venta de este lote de manera ilegal, lo que sí me sigue a mí generando alguna suspicacia es que yo creo que ellos estaban obedeciendo órdenes. Es decir, ellos favorecieron a alguien. El asunto es que en ese caso sí no tenemos las pruebas para ello, de manera judicial y verídica, pero sí sabemos que hubo personas que se beneficiaron de ese negocio que se hizo con el lote de la mayorista, donde se originó un detrimento patrimonial, como lo dijo Alberto, superior a los 10.000 millones de pesos para el municipio de Medellín. Bueno, en el curso de la presente semana se conoció que, por ejemplo, el expresidente Uribe invirtió, siendo presidente de la República, 3.000 millones de pesos en un sistema de riego para su hacienda ubicada en el Ubérrimo. Bueno, en este momento hemos establecido contacto con el gerente de servicios públicos del departamento de Antioquia, el doctor James Gallego. Doctor, a ver, hemos conocido que la semana pasada, por ejemplo, la Superintendencia de Servicios Públicos amplió el plazo para que los diferentes municipios del país pudieran, digamos, entrar a certificarse o a estar inscritos para poder, digamos, tener acceso a una serie de recursos. ¿Qué pasa y en el caso de que estos municipios no suban la información pertinente? Bueno, un saludo muy afectuoso a toda la mesa de tertulia, a todos los oyentes de este buen programa. Les agradezco este espacio. Queremos en esta corta intervención contarles que la Superintendencia de Servicios Públicos, como usted lo mencionaba, amplió el plazo hasta el 2 de junio para que los municipios que están pendientes por presentar toda la información correspondiente al SUI la puedan presentar, que es la información que tiene que ver con la prestación de los servicios públicos domiciliarios en sus municipios. Los municipios que no presenten estos informes y que no reporten en qué estado se encuentran cada uno de los servicios públicos domiciliarios van a ser desertificados, y si son desertificados van a perder el manejo del uso de los recursos públicos para agua potable y saneamiento básico que les asigna el Sistema General de Participaciones en su municipio, y estos recursos serán entregados al departamento de Antioquia. Por eso hoy estamos un poco preocupados, estamos invitando a los municipios que se acerquen a la gerencia, que les queremos ayudar, que los estamos apoyando para que puedan complementar bien toda esta información, y que estén muy atentos porque queremos que Antioquia sea líder en este proceso y que sea el primer departamento que no tenga ningún municipio desertificado. Bueno, en el caso de estos municipios que sean desertificados, los recursos pasan al departamento de Antioquia para ser administrados desde allí, pero entonces esto implica tanto para la gobernación como para la gerencia de servicios públicos, digamos, gastos adicionales, porque tengo entendido que ustedes no pueden disponer de esos recursos para el asunto de la parte administrativa. Sí, es un tema complejo porque mira, cuando un municipio se desertifica, lo que hace la nación es pasarle los recursos a la gobernación, y desde allí, desde la gobernación, tenemos que hacer la inversión de esos recursos. Hacer la inversión de esos recursos amerita que nosotros tengamos un personal de cuenta de la gobernación de Antioquia para poder hacer los proyectos, para poder pagar los subsidios, para poder pagar la deuda pública. Entonces eso lo que le acarrea son unas obligaciones adicionales a la gobernación de Antioquia. Pero lo más complejo es que el municipio y el alcalde pierden la autonomía de esos recursos, y es muy complejo para un alcalde no poder tomar la decisión de qué hacer con el dinero que le corresponde a su municipio. Entonces yo creo que
de alguna manera nos vemos todos afectados, tanto la gobernación como tanto el tema municipal. Doctor James Gallego, finalmente coméntenos cuántos municipios en este momento, por lo que usted calcula, están en riesgo de ser desertificados. Pero de todas maneras la superintendencia es muy mantiene una información muy encriptada, no es una información que la mantiene en el público. Yo les podría contar que nosotros cuando llegamos al gobierno departamental encontramos que Antioquia era el departamento con más municipios desertificados, teníamos 59 municipios. Para esta vigencia 2016, o sea, un año después, logramos empezar con 27 municipios, o sea, rebajamos casi a la mitad los municipios desertificados y esperamos que la tendencia para el 2018, lo que es que lo que se presente ahora serán efectos para el 2018, pues se mantengan en la tendencia de seguir rebajando y seguir mejorando este indicador. Lo que sí necesitamos es que los municipios nos ayuden, logramos ampliar el plazo, que las inquietudes que tengan vayan, que nosotros lo acompañamos, aunque no es una responsabilidad del departamento presentar los informes, estar certificados, si es un compromiso nuestro acompañarlos, asesorarles y prestarles todo el servicio que necesiten para que salgan adelante con la buena presentación, el buen manejo y la buena administración de los recursos de los servicios públicos en cada uno de sus municipios. Bueno, doctor James Gallego, desde Tertulia Liberal estaremos haciéndole seguimiento a esta parte en el mes de junio y esperamos que usted por esta época nos esté contando cuál es la situación real y cómo quedamos en esta materia. Agradecemos entonces su participación en este programa en el día de hoy. Bueno, un abrazo, muchas gracias por abrirnos este espacio y invitamos nuevamente a los alcaldes que se pongan al día, que yo creo que estamos todavía a tiempo y que estamos ahí presos para servir lo que les necesite. Un feliz día para todos. Bueno, con esta nota prácticamente damos por terminado en el día de hoy nuestro programa Tertulia Liberal y esperamos pues a nuestra fiel audiencia a que nos acompañe a partir del próximo sábado a partir de las 11 de la mañana cuando volveremos con una nueva Tertulia Liberal. Muchas gracias por su amable compañía. Los sábados, como todos los días de la semana, son liberales. Tertulia Liberal. 60 minutos llenos de liberalismo, 60 minutos llenos de triunfo. Tertulia Liberal. Un espacio abierto para todos los liberales de Medellín y Antioquia. Tertulia Liberal. Maneja Alberto Escobar. Coordina el doctor Omar del Valle. Tertulia Liberal. Y que viva siempre el glorioso Partido Liberal.